El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Como ministerio de oración te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, llevando en este día oraciones para la familia, para el matrimonio. Y pedimos humildemente que Dios dé gracia para que al hacer tu culto familiar, Dios dé favor en protección y en cobertura. Deseamos de todo corazón un cerco protector y cómo lo tendremos a través de una oración. Por eso en este día te damos la bienvenida y suplicamos al Señor por el hogar, por el matrimonio que es sagrado para Él. Queremos consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él que dirija, hermano, ese hogar, ese matrimonio y que cada día se edifique la casa. Vamos a hacer la oración, Sergio, y vamos a pedir al Señor que su palabra sea el cimiento de tu hogar y cada vez que estemos pasando situaciones difíciles, apoyémonos en sus promesas. Busquemos confiadamente su presencia con fe y Dios obrará conforme a su voluntad. Vamos a hacer la oración. Padre amado, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia con un corazón quebrantado, un corazón humillado, reconociendo, Señor mío, nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados. Suplico ante todo que perdones, Señor mío, y que des gracia en el arrepentimiento sincero. Da gracia en reconciliarnos nuevamente. Nos duele haberte ofendido, Señor mío. Suplico humildemente, Señor, el perdón y la gracia de tu presencia, y ruego que la presencia del Espíritu Santo sea el que dirija este ministerio.
Que des gracia en el hogar, en el matrimonio. Cualquier situación que se vive, tú la sabes y la conoces. Nos unimos en esta hora, Señor, para que edifiques la casa, para que edifiques el hogar. Que des gracia como padres, como madres, como esposo y esposa, que seamos sensibles a tu voz y que en el hogar se respire la paz de Cristo. Suplico por nuestros hijos y nietos y rogamos que se manifieste tu presencia en los hogares. Ayúdanos, Señor, y abre el entendimiento, abre los ojos espirituales para que podamos mirar tu grandeza y tu poder. Te doy gracias, Señor, por haber perdonado esta falta y te suplico tu bendición en este momento. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día. Quisiéramos poner la base del ministerio del culto familiar, la palabra de Dios. Y está en el libro de Proverbios 21-23. Aquí el Señor nos habla, hermanos, la importancia es de saber comportarnos conforme a su voluntad. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hermano, ¿cuántos hogares, cuántas familias, por no guardar silencio en la prudencia, cometemos errores y se viene, hermano, un mundo de maldad y un mundo de división? El tema que se dará en este día es el silencio habla. ¿Cuántas veces, hermanos, por no guardar y ser prudentes, cometemos pecado, cometemos faltas? Aprendamos, hermano, a escuchar para que lo que se esté hablando, pidamos la gracia del Señor para ser prudentes en responder. El silencio habla. Y se está llevando, Sergio, Proverbios 21-23, de lo cual el Señor nos va a hablar. Lleva lápiz y papel porque Dios habla cada día a la familia. Dios habla cada día al hogar, hermanos, que es de donde vienen tantas situaciones difíciles si no somos prudentes al oír la voz de Dios. El tema, el silencio habla. Así es. Amén. En el transcurso de nuestra vida, todos aquellos que ya tenemos un camino recorrido, debemos de reconocer que muchas de las equivocaciones que hemos cometido o muchos de los hierros en los que hemos caído son por apresurar nuestra boca. No hemos aprendido, hermanos, a contener nuestras emociones, a tener un dominio propio, porque nos dejamos llevar por las circunstancias que nos rodean y muchas veces apresuramos nuestro hablar para nuestra propia condenación. La Escritura, hermano, nos enseña cómo debemos de hablar, en qué momento lo debemos de hacer y en qué momento debemos de guardar silencio. Es por eso que debemos de aprender cuándo hablar, cuándo guardar silencio. El tener dominio propio sobre el silencio habla del dominio propio de nuestro carácter. Y esto es lo que hay que aprender a hacer. Cuesta trabajo, porque el hombre por su naturaleza es impulsivo y se deja de llevar por las emociones. Por eso es el dominio propio, para mantenernos, hermanos, en guardia, escuchando con atención lo que nos están diciendo, razonando, para dar una respuesta sabia en su tiempo y en su momento. Es por eso que nosotros debemos de aprender cuándo hablar, cómo hablar y cuándo guardar silencio. La misma palabra de Dios, hermano, nos dice, aquí en el libro Proverbios, lo que estamos leyendo, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y es lo que comentábamos. O sea, la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña a que el creyente, a que el cristiano se refugie en lo que la palabra de Dios nos dice y aprendamos de ella.
Estas palabras, hermanos, no son dadas por cualquier persona, no son dadas por un consejero, por un psicólogo, por un neurópata. Estas palabras son más allá, son palabras sabias que provienen de la mente de Dios. Es por eso que comentábamos que no hemos aprendido a hablar, que no hemos aprendido a cuándo guardar silencio. La Biblia, y es el tema que vamos a desarrollar, nos muestra que hasta en los momentos donde somos atacados verbalmente debemos de tener prudencia, debemos de guardar silencio. Y si tenemos que contestar, la misma Biblia nos dice cómo tenemos que hacerlo. Cuando somos atacados con condenación y muchas veces con censura, quedar en silencio es el más poderoso reproche, sin ofender, sin lastimar, sin quedar en contiendas. La misma palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que responder. Podemos contestar con sabiduría y con mansedumbre en ese tipo de circunstancias. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y el versículo número 1, la Biblia nos dice cómo tenemos que contestar cuando nosotros somos presionados por una persona o por las circunstancias en el momento. La blanda respuesta quita la ira. Ahí está la solución, hermanos, para que de una manera cristiana nosotros contestemos cuando somos atacados, cuando somos injuriados, cuando somos reprochados o cuando injustificadamente nos están levantando falsos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La gente, hermanos, por naturaleza, tiende a responder ira con ira, pelea con pelea, contención con contención, ofensa con ofensa. Eso es lo que la gente común hace, pero sin en cambio la Biblia nos enseña que para mostrar el verdadero carácter del cristiano debemos de dar respuestas blandas, como dice la Escritura. Esto, hermanos, soluciona la situación y el problema, o lo viene a menguar. Porque cuando la otra parte se da cuenta que usted está guardando una compostura sensata, tal vez descargue su ira en sus palabras. Pero al no haber contención, se detiene. Y es lo que la palabra de Dios dice. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Si usted contesta de igual modo en que lo están a usted lastimando, lo único que hace es de que el problema se está agravando. No va usted a llegar a ninguna solución. Al contrario, va a pasar de la ofensa verbal tal vez a la ofensa física. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo qué tenemos que hacer bajo ese tipo de circunstancias. Debemos de dominar, de tener ese dominio propio, porque sentimos un amor a Dios y un amor al que nos está ofendiendo. Y sí, le está usted escuchando bien. Aquel que nos está ofendiendo, hermanos, debemos de tener compasión, porque está descargando una ira que no es de él, sino que es manejada por el adversario. Por eso es de que nosotros debemos de sentir compasión y debemos de tener un amor por el enemigo, porque es lo que la palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos. Por eso decíamos que este tipo de comentarios, hermanos, provienen de la misma mente de Dios. Debemos de saber
cuándo hablar, cómo hablar y cuándo guardar silencio. Es lo que la Biblia nos enseña. Un silencio, hermanos, no es conceder o recibir la ofensa que nos están dando. Un silencio, hermanos, debe de ser con prudencia, dejando que la otra persona se desahogue y en un momento oportuno dar blandas respuestas, en amor, con compasión, porque Jesús así lo hacía. Y es lo que vamos a leer, lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en Proverbios capítulo 17 y el versículo número 28, la palabra de Dios dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se da cuenta cómo la misma palabra de Dios nos hace una comparación de que el mismo necio, hermanos, cuando cierra su boca es sabio? ¿Por qué? Porque cuando habla, dice puras incoherencias. Tal vez caiga en pecado, porque el que está injuriando está ofendiendo. Por eso es mejor callar. Y la escritura misma lo dice. Cuando el necio calla, es contado por sabio. Que es muy raro que en un necio calle, pero posiblemente Dios trabaja en el corazón de aquellos que han guardado este tipo de resentimientos y que se identifican por tener un carácter iracundo que no lo pueden controlar. Por sí mismos, hermanos, no podemos controlar ni cambiar nuestro carácter. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero ¿quién es el que lo cambia? ¿Quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, el que cierra sus labios es entendido. ¿Se da cuenta cómo hay ocasiones que el mismo silencio habla? El guardar silencio no es otorgar la razón al que nos está ofendiendo. El guardar silencio es ser prudentes, ser hombres razonables y escuchar lo que nos dicen para tener un argumento sólido para poder refutar en su momento la acusación que se nos hace. Medir las palabras que decimos y mantener la boca cerrada es de sabios. Solo el necio habla sin parar. ¿Usted se ha fijado que hay gente que usted no la puede parar? Porque habla y habla y habla. Y de todo lo que dice, hermanos, hay cosas que ni él mismo entiende, pero que por su necedad, que caen en la terquedad, quieren tener la razón de todos y quieren tener la razón de todo. Es por eso que debemos de guardar silencio, de prestar atención a lo que están diciendo, de conocer a la persona que nos está hablando, de saber qué es lo que trae en su corazón, de saber los motivos por el cual, hermanos, hay una disensión. Por eso el cristiano debe de aprender a hablar, pero también debe de aprender a tener silencio. Como seguidores de Cristo, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Usted va a decir, bueno, ¿cómo puedo obtener un dominio propio? ¿Cómo puedo cambiar mi carácter? Si no he podido contener yo mis pensamientos, mis emociones, y cada vez que enfrento alguna dificultad o alguna situación difícil, yo la manifiesto con ira, con odio, con rencor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tal vez piense, yo nunca voy a aprender a guardar silencio, porque mi carácter no es así. Todo esto, hermanos, son disculpas. Por eso tenemos que irnos a la Escritura, porque la Escritura es la que nos va a enseñar, la que nos va a moldear, la que nos va a dirigir. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos da ejemplo que bajo ninguna circunstancia
perdió el dominio propio. Él sabía cuándo hablar y cómo hablar, y también cuándo guardar silencio. Nunca iba a los extremos. Siempre era dueño de sí porque tenía ese dominio propio. Cuando lo acusaron frente a Pilatos, que es lo que estamos leyendo, ¿qué actitud guardó nuestro Señor Jesucristo? Recordemos, hermanos, que quienes lo acusaban eran los de su propio pueblo. Los ancianos y magistrados de los judíos lo acusaban delante de Pilatos, porque Pilatos era la autoridad civil, era el romano, que él tenía que dar la orden para la ejecución de Cristo. Y entonces los ancianos y magistrados del pueblo judío acusaban a Jesús. Y vamos a leer eso, Mateo 27:11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, porque era el acusado. Los acusadores eran los ancianos y los magistrados. Y le preguntó diciendo, o sea, el gobernador Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. O sea, tenemos que fijarnos, hermanos, en cuál fue la respuesta de Jesús, a quién se la estaba dando y por qué dijo estas palabras. Los sacerdotes y ancianos presentaron a Jesús ante Pilato, porque lo tenían que hacer. Era la autoridad civil quien tenía que dar la orden de ejecución. Y lo acusaban de tres cosas, que eran tres mentiras. Lo acusaban de agitación sediciosa. Lo acusaban de prohibición de pagar impuestos. Y lo acusaban porque pretendía un trono real. De esas tres cosas lo acusaban. Pero Pilato no veía a Jesús como un agitador, no lo veía como un revolucionario, sino que veía en Jesús, hermanos, un hombre humilde y manso. Por eso, cuando le pregunta Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió sabiamente, tú lo dices. Esa fue su respuesta. ¿Y por qué respondió tú lo dices? Porque el tú lo dices equivale a un sí, porque nunca negó ser el Hijo de Dios. Si él quedaba callado, le otorgaba la razón a los ancianos y a los magistrados que lo acusaban. Sin en cambio, él respondió con sabiduría, tú lo dices, que equivalía a un sí, porque él nunca negó ni iba a negar que era el Hijo de Dios. O sea que en su propia respuesta, Pilato se entendió que él era el Hijo de Dios. Y aquí en el versículo 12 que estamos leyendo, sigue la historia y dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Aquí vemos el contraste de cómo Jesús responde en un momento adecuado las palabras adecuadas. No para excusarse, no para poner un pretexto, no para justificarse, sino palabras sabias, como lo leíamos en la Escritura, la blanda respuesta aplaca la ira. Y así contestó Jesús, tú lo dices. Pero cuando es acusado por sus mismos coterráneos, los mismos judíos, que eran representados por los sacerdotes y los ancianos, Jesús quedó callado, porque la Escritura dice, nada respondió. Jesús no protestó ni se quejó para defenderse. El silencio fue la evidencia de una sumisión total y sin condición a la justicia y a la voluntad de Dios. Su silencio estaba hablando. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Nunca iba a los extremos. Era dueño de sí mismo.
Y eso es lo que tenemos que aprender. Aprender a dominarnos, a no irnos a los extremos. Este es el ejemplo que Jesús nos da. El que habla mucho sin pensar cae en muchas faltas. Por eso decíamos, antes de este pasaje, hermano, nos preguntábamos, ¿cómo puedo yo guardar un dominio propio si siempre he manifestado un carácter iracundo, un carácter de ira, un carácter de enojo, un carácter que no lo puedo controlar? Por eso es que hablo, me desahogo en las palabras que muchas veces lastiman, que muchas veces señalan, que muchas veces reprenden, que muchas veces ofenden. Ahí es donde nosotros nos descontrolamos. Y en lugar de arreglar la situación, la estamos haciendo más grande. Por eso, es decir, que hay que aprender a contestar sabiamente, pero también hay que aprender a guardar silencio. Y este pasaje, hermano, nos habla de la mente y el entendimiento, porque Jesús estaba en su humanidad, y en su humanidad él aprendió a hablar sabiamente cuando lo tenía que hacer, pero también aprendió a guardar silencio cuando lo tenía que hacer. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 10 y el versículo 19, la escritura dice, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Se da cuenta? Es lo que decíamos. Aquel que no tiene un dominio propio, aquel que se quiere justificar, que porque siempre ha sido así, manifestando, según él, un carácter fuerte, un carácter que no puede dominar, pensando que por hablar fuerte, por gritar, por decir improperios, tiene el poder solo sobre los demás. La misma escritura, hermano, nos dice que está en un error. En las muchas palabras no falta pecado. El que habla mucho, hermanos, generalmente cae en ese tipo de situaciones. Porque si analizamos lo que está diciendo el que habla mucho, puede caer en exageraciones, puede caer en mentiras, puede caer en improperios, puede caer en lastimar a los demás, en señalar a los demás, porque habla y habla y habla. No tiene dominio propio. Posiblemente usted conozca a alguien que es así, o tal vez usted tenga ese defecto de carácter. La misma escritura, hermanos, con lo que estamos leyendo, nos da una guía, una enseñanza, y aquí no se trata, hermanos, de que porque yo tengo más edad, tengo más experiencia. Posiblemente sea así, pero si usted no se ha sabido dominar desde años atrás, ese dominio propio que dice tener ahora no se manifiesta. Mas el que refrena sus labios es prudente. Ahí está el contraste. El que habla mucho puede caer en faltas, en pecados, en mentiras, en improperios, en ofensas y demás. Pero el que tiene un dominio propio y refrena sus labios, la escritura dice que es prudente. El que no tiene dominio propio y se deja llevar por las circunstancias, cuando debe de guardar prudencia, sus muchas palabras lo pueden inducir a varias formas de pecar. Y ya dijimos cuáles. La exageración, la mentira, el insulto, los falsos testimonios y muchas otras cosas. Sin en cambio, el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios quiere decir, hermanos, el que guarda silencio cuando tiene el dominio en sí. Y no importa que a usted lo estén acusando, lo estén lastimando, lo estén ofendiendo. Allí es donde se ve la madurez. Allí es donde nosotros recordamos el ejemplo de Jesús que hemos leído.
que lo acusaban, hermanos, de que era un hombre sedicioso, de que era un hombre que venía a imponer un reino, de que era un hombre de que venía a imponer por fuerza su pensamiento. Fueron y lo acusaron. Y él respondió sabiamente en el momento oportuno. Pero ante tanta mentira y calumnia, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Guardó silencio. ¿Por qué? Porque le dio el lugar a Dios. Porque el Señor, hermanos, nunca nos va a dejar avergonzados. Tal vez en el momento callemos y nos cuesta trabajo. Pero el Señor, en su misericordia, hermanos, el ángel de Jehová, que nos guarda a aquellos que le tememos en su momento, va a venir y va a avergonzar al que a usted lo está lastimando, porque la Escritura lo dice. Es por eso, hermanos, que debemos de aprender a guardar silencio. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 36, nos da una respuesta a lo que estamos leyendo. Mas yo digo, dice la Escritura, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y es lo que leíamos, que en las muchas palabras no falta pecado. Y ahí es donde se nos olvida, hermanos, que un día, por lo que dice la Escritura, vamos a tener que dar en cuenta de cada ofensa, de cada palabra ociosa, de cada palabra de mentira, de cada palabra injustificada y a quién se la cometimos. Y vamos a tener que dar cuentas en el día del juicio. A muchos se les olvida eso, porque se dejan llevar por la ira, por la contienda, por el enojo, por la venganza. Pero el hombre prudente, hermanos, que tiene temor a Dios, se acuerda de cómo Jesús actuaba en ese tipo de circunstancias, pero también recuerda lo que la palabra de Dios dice, que va a llegar un día que demos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. El saber controlar nuestras emociones y nuestros impulsos, nos evitamos proferir palabras ociosas, es decir, palabras inútiles, palabras improductivas, palabras de maldición. Y de esas, como dice la Escritura, vamos a tener que dar cuentas. ¿Cómo me puedo yo decir que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo? ¿Cómo me puedo decir que el Espíritu Santo mora en mí cuando no tengo un dominio propio y cuando no guardo silencio cuando lo debo de guardar? Todo es parte todo es parte del plan de la salvación. El cristiano, hermano, se debe de caracterizar por ir moldeando su vida, su carácter, al carácter de Cristo y a la vida de Cristo. Ese es nuestro máximo ejemplo. Si usted no tiene un avance progresivo y usted va mejorando como persona, como esposo, como padre de familia, como hijo de Dios, como hermano en la fe, si no hay este progreso espiritual, hermanos, entonces, ¿dónde está su creencia? ¿Dónde está su fe? Por eso es de que debemos de aprender, hermanos, a dominarnos por nosotros mismos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y también tenemos que mencionar el caso contrario. Hay hombres y mujeres que en el pasado tenían ese tipo de características, pero al día de hoy el Espíritu de Dios los ha ido moldeando y han cambiado su carácter. Eso es parte del Evangelio, que nosotros nos dejemos moldear, nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra de Dios nos exhorta a ser prudentes para evitar daños graves. Es mejor guardar silencio, pero en ocasiones tenemos que hablar
con un sano juicio. Hay ocasiones, hermanos, en que sí es necesario que hablemos. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. No solamente es callar. O sea, por eso decíamos que nuestro Señor Jesucristo nunca cayó en los extremos. Cuando hablaba, hablaba palabras sabias. Amén. Cuando callaba, se sometía a la voluntad de Dios y al propio dominio propio que había aprendido a tener. Y el hombre así debe de ser. Vamos a ver un ejemplo cuando tenemos que hablar. Aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 y el versículo número 8, la escritura dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. La escritura, hermanos, está hablando del plan de la salvación. Está hablando de alguien que está de por medio haciendo lo contrario de lo que nos dice la ley de Dios o simplemente no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Y nosotros nos damos cuenta. Y sin en cambio, algunos piensan, bueno, yo no me voy a meter en problemas. Yo no le voy a decir qué hacer y qué no hacer porque ya es grande o porque tiene más tiempo en la iglesia que yo. Y prefieren guardar su lengua. ¿Sabía usted que eso es pecado? Porque la misma escritura nos lo está diciendo. ¿Sabía usted que el mismo pecado que él está cometiendo, usted está siendo partícipe de ese pecado por no hablar? Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nos demos cuenta que alguien está cometiendo alguna falta y usted es consciente de eso y no hace nada, por lo menos para hablar, para corregir esa actitud, para llamar la atención, para dirigir o para enseñar, si usted no habla, usted es partícipe de ese pecado y la escritura nos da unas palabras muy fuertes. Su sangre, es decir, el pecado que él está cometiendo, yo lo demandaré de tu mano. Es como si usted hubiera hecho esta falta, este pecado. Porque usted tiene el conocimiento y sabe lo que es bueno y malo. Y si ve que él está en una falta y usted no lo corrige, no le llama la atención con amor, con prudencia, entonces usted se hace parte de ese pecado porque no habló. Entonces aquí es donde viene el pensamiento, no, yo no hablo porque no me quiero meter en problemas. O porque simplemente ni lo conozco, o ni es mi amistad. Dios lo está poniendo en un tiempo y en un momento adecuado para que usted intervenga. Y no es de que se esté metiendo en la vida de alguien más, sino porque Dios le está mostrando que es tiempo de que usted muestre el amor de Dios a través de unas palabras de exhortación. ¿Y sabe dónde empieza eso? No es en la iglesia, no es en la calle, es en su casa. ¿Cuántas veces, hermanos, el padre o la madre de familia dejan hacer al hijo lo que quiera? Muchas veces, hermanos, no saben ni dónde están sus hijos. Tal vez piensen que están en la escuela cuando están en otro lado. Y de ahí viene una serie de complicaciones, hermanos, porque usted no habló. Así como la misma Biblia nos está diciendo que debemos de ser prudentes y hablar con sabiduría, también la Biblia nos dice que hay ocasiones en que tenemos que hablar. Por eso es que no tenemos que caer en los extremos. La misma Biblia, hermanos, es la que nos alimenta. La misma Biblia es la que nos enseña. Y volvemos a repetir y lo tenemos que enfatizar. Estamos oyendo la palabra de Dios. No es ningún consejero que nos está dando indicaciones.
Es la misma palabra de Dios. ¿Por qué recurrimos a alguien que ni siquiera conocemos para que nos dé un consejo de quien ni siquiera conoce nuestra intimidad de nuestra familia? Siendo que la misma palabra de Dios nos está dando la respuesta de cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de hablar, cuándo debemos de guardar silencio, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de instruir. Eso es lo hermoso del Evangelio. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo número 7, la Escritura dice, tiempo de romper. La Escritura nos está hablando, hermanos, que Dios dejó unos tiempos establecidos en la vida del hombre. Y no nada más está refiriendo al tiempo cronológico, sino que se está refiriendo al tiempo en la vida de cada ser humano. Dice que hay tiempo para todo. Y nada más vamos a leer este versículo. Tiempo de romper y tiempo de coser. Y aquí viene lo importante donde vamos a enfatizar, porque es el tema. Tiempo de callar y tiempo de hablar. O sea, la misma escritura nos dice que hay un tiempo de hablar, pero hay un tiempo de guardar silencio. Y esto está escrito. Como virtud humana, las escrituras nos recomiendan guardar silencio, no como una expresión de miedo, no como una expresión de cobardía, no como una expresión de darle la razón a la mentira, sino como una expresión de prudencia. Porque comúnmente se cree, se dice, y hasta existe un refrán que dice que el que calla, otorga. Y eso es muy común que lo escuchemos. Siendo en realidad que el que calla es porque es prudente. Que el que calla, hermanos, es porque está razonando, pensando que lo que está diciendo la otra parte, hay mentira, hay falsedad, hay injusticia. Y usted no se va a dejar llevar, hermanos, por la ira y por la contienda. Por eso la Escritura dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Esta expresión de prudencia, cuando es tiempo de guardar silencio o tiempo de callar, es actuar con moderación y con cautela. Usted tal vez diga, yo nunca he sabido qué es eso. Usted debe ser cauteloso para hablar, si es que lo va a hacer. Y si es que va a guardar silencio, usted debe de estar asimilando lo que le están diciendo. Y debe de desechar toda mentira para tener argumentos sólidos para cuando usted hable. Pues eso es tener cautela. Usted debe ser un hombre moderado, en otras palabras, con dominio propio. Es decir, tener un dominio propio ante provocaciones de las circunstancias o de las mismas personas. Tenemos que ser muy sabios, con un dominio propio bien fortalecido. Y todo eso, hermanos, la misma palabra de Dios es la que va a ir formando nuestro carácter, depurándolo, quitándole toda aspereza, para que vayamos adquiriendo un carácter sólido, fuerte, justo, limpio. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña para tener un dominio propio, para saber cuándo hablar, pero también para saber cuándo guardar silencio. Amén. El silencio habla. Es importante, hermanos, saber escuchar, saber guardar silencio. En el hogar se viven muchas aflicciones por no saber guardar silencio. Porque antes que hablen, tú estás dando la respuesta.
Tú estás dando tu opinión. Y muchas veces, hermanos, no escuchamos lo que se está exponiendo, ya sea con nuestros hijos o ya sea en el matrimonio. Queremos ser sabios dando respuestas y dando consejos, pero no sabemos guardar silencio. Aprendamos, hermano, a escuchar. Y entre tú estás escuchando, hermanos, lo que están comentando, lo que se está diciendo, mientras eso está sucediendo, pide al Señor dominio propio y pide que la blanda respuesta aplaque cualquier situación difícil de ira o de contienda. Porque el enemigo busca, hermano, el pleito y para pelear son dos. Pidamos en este día, hermanos, que de lo que se está llevando es el silencio, habla. ¿Y cuántas veces guardando silencio estamos dando respuestas de tu actitud, que estás en contra de aquellos o estás a favor de lo que se dice? Pero seamos prudentes y seamos sabios. El libro de Santiago dice que si podemos frenar nuestro cuerpo, podemos frenar nuestra lengua. Guardemos silencio para que Dios dé gracia, hermanos, en lo que se responde. En la familia es a donde más las circunstancias se viven de que se difama, se señala, se etiqueta. Y muchas veces, hermanos, no sabemos ni siquiera dirigir nuestro hogar. Pidamos que en el silencio, hermanos, esté sabiduría. Se está llevando el culto familiar y estamos pidiendo al Señor que en este día que se están dando citas bíblicas, que estamos viendo la prudencia y la sabiduría que Cristo muestra al dar respuestas, hermano, lo hace siempre escuchando de lo que se va a mencionar. Y habla de la prudencia y habla de la sabiduría. Por eso el culto familiar, hermanos, es pedir al Señor cada día el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento para saber llevar un hogar conforme a la voluntad de Dios. El silencio habla. Amén. Y de eso se está llevando en este día. Seamos prudentes y aprendamos, hermanos, a escuchar, a oír, hermano, lo que alguien está comentando de ti. Y no, hermano, sean una riña, una pelea, que muchas veces traerán lágrimas y se romperá un hogar. Guarda silencio con respeto y sobre todo con prudencia dirigido por el Espíritu Santo. Es lo que se está mencionando en este día, culto familiar. Amén, así es. Cuando nosotros somos atacados de una manera verbal, generalmente, hermanos, la gente lastima y por eso lo hace, para lastimarse, para lastimar a uno. Pero ¿cómo nosotros podemos tener dominio propio bajo esas circunstancias? Vamos a ver un pasaje bíblico donde Jesús, hermanos, estaba siendo atacado verbalmente, donde Jesús había sometido a un tiempo donde ellos, aprovechando una circunstancia, querían mostrar que Jesús no respetaba la ley. Y estamos hablando del pasaje donde María es sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y cómo Jesús respondió a ese tipo de provocaciones para no caer en la trampa del adversario. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Juan, capítulo 8 y el versículo 6, donde la escritura dice, teniendo el contexto de lo que comentamos, mas esto decían tentándole. ¿Quién? Los escribas y fariseos, para poder acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús se escuchaba. Estaba escuchando los señalamientos que se le estaban haciendo, porque la ley de Moisés decía que cualquiera que era sorprendido en el mismo acto del adulterio tenía que morir apedreado. Es lo que decía la ley. Y a Jesús le estaban cuestionando cuál era su posición. Jesús se escuchaba, pero no hablaba. ¿Se da cuenta? Pero ante tanta insistencia, habló con sabiduría. Aquí en el versículo 7 lo dice, Juan 8:7. Y como y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra. Ante el acoso y persistente ataque, Jesús da una respuesta que ellos no se esperaban. Los sorprendió, porque no estaban preparados para escuchar palabras de sabiduría, porque todos tenían pecados y su conciencia los acusaba. Se olvidaron de la ley de Moisés, se olvidaron de acusarlo, de acusar a la mujer, se olvidaron de ofender a Jesús por la respuesta que dio, una respuesta sabia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué es lo que hizo? Vamos a ver en el siguiente versículo, en el versículo número 9. La escritura dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, y tenemos que subrayar esto, Jesús no los acusó. Jesús los confrontó contra su propia conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y la historia dice que la perdonó y le dijo que ya no volviera a pecar y que Jesús no la acusaba porque nadie la acusaba. Pero lo importante está aquí en que las palabras sabias de Jesús hicieron que los demás reaccionaron y su propia conciencia los acusaba. Y esta es la situación para que cuando nosotros nos lastiman injustamente o nos ofenden, guardar silencio, hermanos, pedirle a Dios que la propia conciencia de aquellos que nos están haciendo daño los acuse. Y ellos salieron avergonzados uno a uno. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ante este tipo de manifestaciones, si es necesario, debemos de hablar con pocas palabras, pero sabias, como las que dijo Jesús, sin caer en el pleito, la contención, la ira o la contienda. Santiago capítulo 1, versículo 19, la escritura dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y escuchemos bien lo que dice aquí la inspiración, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esta declaración, hermanos, es con el propósito de que el creyente se apresure a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, hermanos, es enfática. Todo hombre sea presto para oír. Aquí el apóstol está hablando de que debemos de ser prestos para oír la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Pero esta declaración también se aplica a la vida del hombre. Debemos de apresurarnos para oír qué nos dicen, cómo nos dicen, qué palabras usan, cuáles son sus ademanes, de qué manera nos los dicen. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar cuál es el fondo del asunto. Por eso dice, sean prontos para oír, pero también la escritura dice, sean tardos para hablar. Es decir, tenemos que meditar, tenemos que razonar, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué nos están diciendo eso? Por eso debemos de ser tardos para hablar. Y aquí no está diciendo que seamos lentos, o sea que no, que razonemos y que hablemos con propiedad como Cristo lo hizo. ¿Qué le dijo a Pilato? Tú lo dices. Y con esa respuesta, hermanos, fue más que suficiente. ¿Y qué le dijo a los hombres que acusaban a esta mujer adúltera? Que su propia, que el que estuviera libre de pecado arrojara la piedra. Y su conciencia, porque ya lo leímos, dice la escritura, los acusaba. Proverbios capítulo 19, versículo 19, la escritura dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa
de violencia añadirá nuevos males. Generalmente, hermanos, cuando nosotros guardamos prudencia, cuando nuestro silencio habla, la demás gente, hermanos, se exaspera más. Porque usted no dice nada, no se defiende, no se justifica, no dice nada. Y la demás gente puede caer en este tipo de situaciones. Muchas veces hasta usa la violencia. Y todo eso hace complicar más la situación. Para evitar muchos males, es de sabios mejor callar. Esto no quiere decir que aceptamos las ofensas. O sea, no quiere decir esto, sino que tenemos dominio propio. Porque recuerde usted, hermanos, que tenemos que dar cuenta de las palabras que nosotros proferimos. Y esas mismas palabras pueden ser usadas en nuestra contra, si es que no tenemos ese dominio propio. Pero vendrá un tiempo propicio para hablar con prudencia. Porque así como callamos, ya lo leímos en la Escritura, hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de hablar. Aquí en Proverbios capítulo 22 y el versículo número 24, la Escritura nos dice, no te entremetas con el iracundo, no tengas trato con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, la Biblia es clara. Cuántos males, hermanos, o cuántas dificultades y malos entendidos hubiéramos podido evitar en el pasado, pero en el presente, por lo que estamos leyendo y por lo que la Escritura nos dice, porque es pensamiento de Dios, nos dice cómo actuar para evitar males que vengan. No te entremetas con el iracundo. Esto no quiere decir que nos aislemos. Esto quiere decir actuar con sabiduría, con dominio propio y con prudencia. Si hiciéramos caso a lo que Dios dice, de cuántos peligros y de cuántas dificultades nos hubiéramos librado. No hay que asociarse con iracundos, no hay que asociarse con hombres que son de enojo. Y la misma Escritura, hermanos, nos da una solución. Y con eso terminamos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta sería la conclusión para aprender a guardar silencio, ejerciendo dominio propio para evitar daños mayores o tal vez para hablar con prudencia y sabiduría. Lo más importante es pedir dirección al Espíritu Santo para actuar con mansedumbre y poner en el Espíritu. El silencio habla. Amén. El silencio habla si lo sabemos dominar para bien o para mal. Quiera el Señor, hermanos, que lo que hemos leído caiga en el corazón y que tenga una enseñanza y que fructifique para hacer cambios en nuestra vida. Nunca es tarde, hermanos, para aprender a guardar silencio. Amén. Vamos a dedicar este tiempo de la familia en oración a suplicar al Señor que Dios dé gracia en tu hogar, en tu familia y con tus hijos. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, por la sabiduría divina. Rogamos ante todo, Señor, que nos des gracia para que podamos, Señor, ser sabios para responder, ser sabios para dirigir el hogar. Ayúdanos a tener ese dominio propio, Señor, y suplicamos que des la sabiduría divina. Pongo los hogares y las familias en tus manos y rogamos tu bendición para este tiempo del culto familiar. Agradecidos estamos, Señor, por bendecir la familia. Pongo, Señor mío, a nuestros hijos, nietos y suplico un cerco protector. Da gracias, Señor, en el perdón y en la reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay y que Dios bendiga cada día tu familia, tu hogar y tus hijos. Bendiciones. Amén.